¿Todos bien en casa? Sí, gracias. Qué bueno. Recording in progress. Bueno, chicos, pues perdón la demora, pues no podía entrar. Ayer estábamos viendo las compensaciones de problemas respiratorios y metabólicos y ya hoy vamos a empezar a ver propiamente los trastornos ácido básico para que después comprendamos cómo es que cómo se compensan desde el punto de vista del par conjugado. Y entonces hay por lo menos 4 sistemas importantes de amortiguación en nuestro cuerpo, es decir, sistemas de ácidos o bases débiles que entran en juego inmediatamente cuando hay un trastorno ácido básico. El primero de ellos, y ese que entra en función inmediatamente, es el sistema bicarbonato. Y entonces, este sistema bicarbonato, como todos los sistemas amortiguador, tiene como objetivo neutralizar el par conjugado que nos está atacando en ese momento. Es decir, si hay un ácido, genera una base, y si hay una base, genera un ácido. Y entonces está dado fundamentalmente por el dióxido de carbono que ayer conocimos, el agua metabólica, que se convierte en ácido carbónico, que luego libera su hidrógeno y se puede convertir en el anión fosfato, en el anión carbonato, perdón. Eventualmente se puede unir con otros cationes, como por ejemplo este carbonato con sodio, para formar carbonato de sodio y liberar en todo caso el catión sodio y quedarnos con el carbonato. Entonces, como ven, si tenemos un exceso de ácidos y necesitamos quitar un poquito de acidez del plasma, pues bastará, por ejemplo, con fijar el sodio, que es un catión extracelular importante, y fijarlo, por ejemplo, al carbonato para formar carbonato de sodio, y de esa forma se neutraliza algo la acidificación. En general, hay 2 órganos importantes que cumplen esta función de la biotransformación de carbonato y de ácido carbónico, y es fundamentalmente la anhidrasa carbónica pulmonar y el nivel tubular renal. Por eso es que el riñón cumple una función importante en cuanto a la generación de bases y de ácidos en nuestro cuerpo. Entonces, esta enzima, la anhidrasa carbónica, hace esto justamente, convierte el dióxido de carbono con el agua en ácido carbónico y de manera reversible también lo convierte en carbonato para liberar en todo caso protones. Supongamos que necesito entonces amortiguar algo, inmediatamente el riñón o el pulmón con su anhidrasa carbónica convierten estos elementos en la base o el ácido que sea necesario. Y por otro lado, particularmente el que tiene que ver con el sodio, la fijación de sodio, ocurre en el líquido extracelular, fundamentalmente a nivel tisular, aunque ocurre a nivel plasmático también, es a nivel tisular donde más bien tiene funciones. Ahora, estos sistemas de amortiguación, el primero de ellos, insisto, es el más importante, es el que entra en función casi inmediatamente después de que hay un trastorno ácido básico. O sea, el primer punto de amortiguación que tenemos en juego es el del sistema de carbonatos, ¿de acuerdo? Cuyos 2 exponentes importantes son el carbonato propiamente, ese que está acá, HCO3, y el ácido carbónico, que es H2O3. Ese es el catión y ese es el anión. Dependiendo de qué necesitemos amortiguar, formamos el ácido carbónico para la base o bien formamos carbonato para un ácido, ¿de acuerdo? Primer sistema importante es el de los carbonatos. Segundo sistema importante, supongamos que no logramos amortiguar rápida ni eficientemente un trastorno ácido básico. Seguimos con problemas de ácido base. Y entonces entra en juego el segundo sistema de amortiguadores, que está dado por los fosfatos. Todo esto es a nivel extracelular. Y en todo caso, tenemos el anión fosfato de hidrógeno, fosfato. Anión fosfato de hidrógeno, perdón, que es justamente, aunque tiene 2 hidrógenos, se comporta como un anión en el sentido de que puede seguir atrapando electrones, y el catión fosfato monoácido. Cualquiera que sea estos 2, se van a juntar con el ácido que esté en nuestro cuerpo o con la base para neutralizar siempre y cuando el primer sistema de amortiguación de los carbonatos no se esté dando abasto o no sea suficiente. ¿De acuerdo? Entonces entra en juego el segundo sistema. Yo diría que son casi simultáneos, lo que pasa es que depende mucho de la intensidad de la acidez o la basicidad. Si es muy severa, el sistema de carbonatos no se da abasto. Si es leve, pues quizás baste con eso y un poquito de fosfatos, ¿de acuerdo? Y en todo caso, esto es igual reversible. Estos fosfatos que están presentes en el líquido extracelular, también en el intracelular, pero fundamentalmente extracelular, cumplen esta función de fijarse entonces a elementos importantes, como por ejemplo aquí está la unión con el sodio, para dar lugar a cloruro de sodio,
y fosfatos de sodio monobásico, en fin. Ocurre igual en el sistema tubular y en líquido intracelular, aunque es fundamentalmente a nivel tubular. Como ven, el riñón otra vez es un órgano importante para la amortiguación ácido-base. Por eso ayer que empezamos a ver esto del sistema ácido-base, hablábamos de que son dos órganos importantes, ¿no? El riñón y el pulmón, porque prácticamente es el riñón el que va a cumplir las funciones de amortiguación para la generación de elementos importantes, aquí en este caso el sistema tubular también. Pero si no, es el líquido intracelular el que cede esos fosfatos para poder hacer ese sistema de amortiguación. Cuando vemos metabolismo, vamos a conocer las funciones del grupo fosfato, que es muy importante. No solamente es el fosfato el que conocen ustedes como fósforo, sino que este fosfato es además un elemento importante para la señalización, para la marca de muchas macromoléculas, para la activación, inclusive un determinante para la vida o la muerte de las macromoléculas. Entonces eso lo vamos a conocer más adelante. Pero entre todas esas funciones también está ese sistema muy importante de generar entonces con otros elementos iónicos amortiguadores, fundamentalmente los iones fosfato o el catión fosfato, ¿de acuerdo? Si el carbonato y el fosfato siguen sin darse abasto, todavía tenemos problemas de amortiguación, un trastorno ácido básico muy severo, que además ha tomado ya mucho tiempo. Recuerden ustedes que además esta cosa metabólica le toma muchas horas activarse y perdura durante muchos días o semanas. Y si además de eso no hemos conseguido amortiguar de forma eficiente, adecuada u oportunamente el trastorno que estamos presentando, entra en juego el tercer sistema de amortiguación, que este va a estar dado por proteínas. Las proteínas son muy importantes para el sistema de amortiguación, porque en todo caso, a pesar de que tienen una carga neta negativa, o sea, se comportan como aniones, son capaces también de atrapar una gran cantidad de cationes. Y de esta forma, perdón, entonces las proteínas, fundamentalmente las plasmáticas, pero también las intracelulares, van a cumplir una función importante en la amortiguación. Aquí están dos ejemplos importantes. A nivel de líquido intracelular, la hemoglobina, que además tenemos muchísima hemoglobina circulante en cada uno de los eritrocitos que tenemos en nuestra sangre. Esta hemoglobina es capaz entonces de entrar en juego para amortiguar. Lo hace de dos formas. Puede sacrificarse como tal, como proteína, pero antes de hacerlo, puede atrapar dióxido de carbono, un catión importante, o puede liberar oxígeno, un anión importante. Entonces, dependiendo cuál sea la condición, es capaz de atrapar mayoritariamente una molécula de oxígeno o una molécula de dióxido de carbono, o bien liberarla para poder amortiguar. Y a nivel extracelular, la proteína más importante será la albúmina. Y cuando hablamos de proteínas, vamos a conocer las funciones tan dinámicas, tan variadas de la albúmina, que entra en juego durante muchísimos eventos en nuestro cuerpo la albúmina, ¿no? Es una proteína muy importante, no solamente para la presión coloidosmótica, en este caso la oncótica, sino también en ese sistema de amortiguación, de atrapamiento de un montón de cosas. Entre otras cosas, atrapa, por ejemplo, oxígeno también. Así es que es capaz de fijar oxígeno o dióxido de carbono, igual que la hemoglobina, para poder amortiguar si es necesario de pronto trastorno ácido básico o alguna oxigenación que sea necesaria en algún punto determinado, por ejemplo, cuando hay isquemia, cuando hay falta de riego sanguíneo. Ahora, si bien las proteínas cumplen esta función de atrapar o liberar iones aniónicos o catiónicos, y de ahí su función de amortiguación, cuando no se dan abasto, entonces empezamos a destruirlas. Y en ese sentido, entonces, sacrificamos proteínas, porque las proteínas están hechas de aminoácidos. Y cada aminoácido es capaz de atrapar o liberar una gran cantidad de iones también. De hecho, cuando veamos aminoácidos ya pronto, vamos a conocerlos como poliprótidos, que significa que son capaces de aceptar o donar una gran cantidad de elementos iónicos, ¿de acuerdo? Esta cualidad de ser poliprótidos, los aminoácidos, hace entonces que cuando se liberan a la circulación, porque estamos degradando proteínas, tengamos no una proteína, sino cientos, sino es que miles de aminoácidos que están cumpliendo la función de amortiguación en nuestro cuerpo. Claro, estamos en el tercer punto del sacrificio para la amortiguación ácido-base, que no estamos consiguiendo amortiguar, y entonces ese sacrificio ya está empezando a destruir nuestras macromoléculas. O sea, es un precio muy alto el que hay que pagar con tal de mantenernos vivos. Y no importa, porque en todo caso podemos reciclar y luego regenerar las proteínas, no importa. El punto es que en este punto nos mantenga vivos, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer sistema de amortiguación son las proteínas. Si es a nivel intracelular es la hemoglobina,
y otras proteínas intracelulares, y si es a nivel extracelular, es la albúmina, igual que otras globulinas, pero fundamentalmente la albúmina, ¿de acuerdo? Hasta aquí está claro el tercer sistema de amortiguación, chicos. ¿Qué ha dicho que libera o no? Perdón, ¿qué son capaces de hacer los aminoácidos cuando se destruyen las proteínas? Los aminoácidos tienen una cualidad importante, que son capaces de fijar o liberar una gran cantidad de iones. O sea, son atrapadores o liberadores de iones. De hecho, ellos mismos son capaces de cambiar su estructura para atrapar, por ejemplo, protones en forma de hidrógeno. Esta cualidad de los aminoácidos se llama poliprótido, es decir, son poliprótidos. Entonces, por ser poliprótidos, atrapan una gran cantidad de electrones o los liberan si es que es necesario. Gracias. Entonces, ¿esos aminoácidos se dan debido a la destrucción de las proteínas? Es correcto, sí. Cuando las proteínas en sí mismas no logran amortiguar, entonces empezamos a degradarlas para cortarlas y liberar los pequeños fragmentos de aminoácidos a la circulación y que cada uno de ellos tenga la función de amortiguar en su propiedad de ser poliprótido. Pero sí, Jenny, es un sacrificio de proteínas. Hacemos el sacrificio de tomar el perernal y empezar a cortar proteínas en miles de pedacitos para poder tener no una sola macromolécula, sino cientos, sino es que miles de aminoácidos que están haciendo la función de amortiguar. ¿Sí? Sí, todo bien. Gracias. Ahora, hay una parte fundamental de los aminoácidos. Esta parte que vamos a conocer ya pronto, que es la cola. La cola aminoácidica está formada por un grupo nitrógeno. Y este grupo nitrógeno, igual que la cabeza, que es la reacción carboxilo, son justamente las partes que van a aceptar o a donar electrones. Entonces, también lo hace la región radical, que está aquí en la parte media. Aquí no está puesta, pero está en la parte media. Pero fundamentalmente son la cabeza y la cola. Ahora, ese es el aminoácido en sí, es decir, desde el punto de vista de estructura general, el aminoácido en sí mismo es capaz de hacer esta función de poliprótido. Pero entonces, si aún así no logramos amortiguar y ha pasado mucho tiempo y todavía no conseguimos tener un balance ácido básico adecuado, entra en juego el cuarto y prácticamente último sistema de amortiguación previo a la muerte. Y ese sistema de amortiguación significa sacrificar los aminoácidos. Ya sacrificamos proteínas en el tercer punto, ahora en este cuarto punto vamos a sacrificar aminoácidos. Y entonces lo que vamos a hacer es liberar el grupo nitrogenado, la colita del aminoácido. Y entonces tenemos este sistema de amortiguación con dos elementos importantes. Por un lado el grupo amonio y por el otro el grupo amoníaco. Y entonces este nitrógeno es igual capaz de aceptar o donar una gran cantidad de electrones en forma de hidrógeno. Si es necesario un catión fuerte, tenemos entonces el NH4. Si es necesario un catión débil, o que más bien que se comporte como anión, se comporta como NH3, NH2, o sea, amoníaco o amino, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, el cuarto y último sistema de amortiguación previo al sacrificio de la vida será el sistema de amoníaco. Digo es previo a la pérdida de la vida porque el grupo amonio en sí mismo es tóxico, de hecho es neurotóxico, de tal manera que no nos conviene tenerlo libre. Es como saber que no nos queda otra más que soltar al león que tenemos en la casa para que ataque a un ladrón, a expensas de que el león mismo se puede voltear contra nosotros. Entonces, este grupo nitrogenado nos va a salvar siempre y cuando esté circulando, pero corremos el grave riesgo de que sea neurotóxico, hepatotóxico, nefrotóxico, o sea, en cerebro, en hígado o en riñón. Y ese sistema de amortiguación dado por los grupos nitrogenados, lo va a hacer el sistema tubular renal también. Ahí a ese nivel, fundamentalmente, también a nivel hepático, se lleva a cabo la destrucción ahora de aminoácidos para liberar el grupo nitrogenado. Y de esa forma, este par de nitrógenos, este par nitrogenado, par conjugado amoníaco-amonio, entonces nos lleve hacia la neutralidad de aquello que estamos intentando salvar en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero es el cuarto nivel y es prácticamente el sacrificio máximo que podemos hacer previo a lastimarnos a nosotros mismos con tal de salvarnos. ¿Sí queda claro? Esa es la parte que se libera del aminoácido
empezamos a romper el aminoácido y liberamos el grupo nitrogenado. Claro, al romper el grupo nitrogenado se rompe el resto del aminoácido. En todo caso, se reciclarán carbonos, hidrógenos y oxígenos, y eventualmente esos también entrarán en la función de amortiguación. Pero fundamentalmente lo que estamos tratando es de liberar la cola nitrogenada de los aminoácidos para que hagan este par conjugado. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, había mencionado que este último sistema de amortiguación es tóxico. Sí, porque el nitrógeno en sí mismo es neurotóxico fundamentalmente. Entonces, vamos a conocer ya pronto, cuando veamos proteínas, que el exceso de nitrógeno en la sangre no es bueno tampoco, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y provoca un cierto grado de neurotoxicidad. Además de que lastima el riñón, porque la excreción de nitrógeno, que es altamente, tiene un potencial osmótico muy alto, induce una uresis muy elevada que finalmente aumenta la filtración glomerular y lesiona los túbulos renales y en consecuencia la falla renal. Entonces es mejor no tenerlo liberado. Es tan bueno, es tan importante no tenerlo libre, que por eso es que cuando conozcamos las proteínas, vamos a ver que este grupo nitrogenado de la dieta, por ejemplo, o del catabolismo de proteínas de nuestro cuerpo, inmediatamente se convierte en dos cosas. En el nitrógeno ureico que circula, que es el BUN, que se conocieron para el cálculo de la osmolaridad plasmática, y el resto, todo lo demás, la gran mayoría, se va a eliminar por vía renal para formar urea, que si ya se acuerdan ustedes, algo se recicla de la urea, pero fundamentalmente lo orinamos. Entonces, este nitrógeno justamente entra al ciclo de la urea para eliminarse en forma de urea y que no nos intoxique, porque sí es altamente neurotóxico. Insisto que es el extremo previo a la muerte, en un intento por tratar de salvar la vida a expensas de que quizás nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? ¿Ya, Omar? Sí, gracias. Ok. De este modo, ya conocieron ustedes los 4 niveles de amortiguación, dado por los carbonatos, los fosfatos, las proteínas y si no los aminoácidos, y finalmente el grupo nitrogenado. Vamos a empezar a ver el primer trastorno ácido base y vamos a empezar a conocer la acidosis metabólica. Fíjense que los griegos, eso lo van a oír ustedes en su clase de historia de manera más importante, más amplia, pero se los cuento rápidamente. Los griegos eran fantásticos porque tenían una palabra para todo, ¿no? De hecho, gracias a ellos es que tenemos la mayoría de las palabras que conocemos hoy en día y más en la medicina. Y entonces ellos ya habían observado que el vapor que sale por la boca, fundamentalmente cuando hace frío, este vaho, pues, que ustedes se acercan a un vidrio y hacen, oh, verán cómo se pone opaco el vidrio. Esto ellos creían que era un humo, parte de los humores vitales de lo que hablaban los grandes pensadores griegos, ¿no? De la época antigua, Hipócrates y Galeno y otros. Entonces, este vaho, ellos le llamaron kapnos. Kapnos es un vocablo griego que significa humo, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ese vocablo griego de kapnos, que es el humo, que no es humo, es vapor, ¿no? Pero ellos creían que era humo. Este kapnos, nosotros le llamamos kapno. Y entonces, este capno pues, es dióxido de carbono. Si está por arriba de 44 milímetros de mercurio, diremos que está en hipercapnia. Si está en la cifra normal, entre los 36 y 44, con una media de 40 milímetros de mercurio, diremos que está en eucapnia o normocapnia. Y si está por debajo de 36 milímetros de mercurio, diremos que está en hipocapnia. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces, podemos hacer un análisis de cuánto está concentrado el dióxido de carbono en esa sangre y saber si está en hipercapnia, en hipocapnia o en eucapnia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un aparato que se llama el capnógrafo. Recuerden que grafos es escritura, pero también se refiere a la medición, por eso los que miden los sismos son los sismógrafos, y aquí será el capnógrafo, ¿de acuerdo? El aparato que mide esto. Y entonces, en la acidosis metabólica, como lo que nos importa es justamente, metabólica, pero ¿qué he dicho respiratoria? En la acidosis metabólica, lo que nos importa es justamente el ion carbonato, y ese ion carbonato que debe estar muy por debajo de su par conjugado, que será el ion dióxido de carbono. ¿Qué pasó, Martín?
Perdón, disculpe, nada más, ¿le podría regresar un momento a la otra para que tome nota de los valores? Ah, gracias. Y cómo no, claro. Ok, gracias. Ok. Son presiones parciales de dióxido de carbono, Omar. En plasma, por supuesto. Entonces, si estamos en acidosis metabólica, significará que, si se acuerdan ustedes ayer que les mostraba las imágenes, decíamos que era el pulmón sobre el riñón, cuando en este caso sobrepasa el dióxido de carbono como catión al sistema carbonatos, cuyo pH entonces desciende, está menos de 7.35, puede estar a 7.20, 7.7, cercano a la acidez, entonces decimos que estamos en una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da una acidosis metabólica? Tuvimos una pérdida de bases, primer punto importante, o sea, el sistema amortiguador está haciendo que el par conjugado lo estemos perdiendo. Por ejemplo, estoy perdiendo álcalis por vía digestiva o por vía urinaria, o estoy tirando por alguna razón en algún punto de mi cuerpo bases de las que estoy formando, como el carbonato, o bien, tal vez no estoy formando bien, tal vez lo que está pasando es que no estoy de manera adecuada formando esas bases. Por ejemplo, a nivel renal puede estar fallando la grasa carbónica, a nivel pulmonar también. Tal vez tengo alguna insuficiencia renal que no me está permitiendo compensar de manera adecuada para transformar los ácidos de mi cuerpo, como el ácido carbónico o el dióxido de carbono, transformarlo en bases como tal. Tal vez sí he tenido una buena función, pero ha entrado más ácido a mi cuerpo. Por ejemplo, muchos metabolitos de fármacos que vamos a conocer se convierten en ácidos. Entonces, quizás lo que hice es que ingresó a mi cuerpo por un medicamento, por una toxina, algo de la sangre se convirtió más en ácidos de lo que yo puedo manejar. O bien, finalmente, ¿qué tal si todo lo demás está bien, pero en todo caso disminuye la excreción de ácido renal? Tal vez mi riñón no está filtrando de manera adecuada los ácidos y no los estoy eliminando de forma adecuada a nivel tubular y en consecuencia se están acumulando. Entonces, cualquiera que sea la causa, aumento de la pérdida de bases, disminución en la producción de bases, aumento en el ingreso de ácidos o una disminución en la pérdida de ácidos, cualquiera que sea, me está haciendo que se acumulen ácidos en mi sangre y en consecuencia que me dé una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica va a inducir inmediatamente la compensación. La compensación significará, ok, si yo tengo entonces ácidos en mi sangre y dijimos que el catión importante es el dióxido de carbono, entonces, ¿qué tal si yo lo puedo barrer? ¿Qué tal si induzco una forma de eliminación de ácidos? Si ya sé que mi riñón no lo va a hacer de manera adecuada y me va a tomar mucho tiempo amortiguarlo a nivel de plasma, ¿qué tal si activo, fíjense, es un problema metabólico primario, ¿qué tal si activo un problema respiratorio secundario? O sea, en respuesta al problema metabólico. Y en consecuencia, si yo empiezo a barrer dióxido de carbono de mi cuerpo, que ya ayer conocimos que es muy fácil, es inmediato y además puede ser hasta voluntario, ¿no? ¿Qué tal si de manera voluntaria yo de mucho, ventilación, el efecto mecánico, ¿qué tal si yo hiperventilo? O sea, respiro agitadamente. Perdón. Y entonces esta hiperventilación me lleva a barrer dióxido de carbono. Lo estoy eliminando más rápido de mi cuerpo y en consecuencia tal vez no es el ácido que me estaba provocando problemas, pero finalmente es un catión. Y si ya tengo de por sí cationes en mi sangre y elimino uno que tal vez no es el que me está dando problemas, pero es un catión, entonces eso me hace que por lo menos mis sistemas de amortiguación no tengan que lidiar con el ácido que normalmente produzco, como el dióxido de carbono, y además el que me está atacando, ¿de acuerdo? Así que la respuesta compensatoria sería la hiperventilación. Esta hiperventilación, como bien dije, lleva a la eliminación del CO2 y finalmente a la compensación, ¿de acuerdo? De esta forma vimos cómo se da una acidosis metabólica primaria, ocurre de manera primaria en el plasma, y se compensa de manera secundaria, induciendo una pérdida de dióxido de carbono por la respiración, ¿de acuerdo? Si yo pienso en pares conjugados y tengo una acidosis metabólica primaria, ¿cuál será el trastorno ácido básico secundario que yo induzco? Alcalosis respiratoria. Claro, Noemí, una alcalosis respiratoria. De manera secundaria tengo una alcalosis respiratoria por pérdida de un ácido, ¿de acuerdo? Muy bien dicho, Noemí.
Ahora, hay varias condicionantes. Aquí están algunos ejemplos de por qué nos podría hacer una acidosis metabólica. Son solamente unos ejemplos los más comunes, ¿eh? No son los únicos. Pudiera ser que estuviéramos formando muchos ácidos en nuestro cuerpo. El paciente diabético es normal que catabolice lípidos de manera inadecuada, porque como no puede utilizar carbohidratos, se echa mano de los lípidos y los destruye de manera inadecuada y además vigorosa y ampliamente, y en consecuencia se forma un elemento que vamos a conocer cuando veamos lípidos que se llaman las cetonas, cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que son ácidos. En consecuencia, es común que el paciente diabético descompensado tenga una acidosis metabólica de tipo cetona, o sea, una cetoacidosis. Podría ser eso, un diabético descompensado cuya generación de ácidos endógenos, cetonas, esté condicionando una acidosis metabólica. Pudiera ser porque ingresó, por ejemplo, aquí están los salicilatos, como el ácido acetilsalicílico, alcoholes como el etilenglicol, el metanol, también el etanol, pero más el metanol, se convierten en ácidos, fundamentalmente de este tipo, de tipo cetonas. Así es que la ingesta de alcoholes y fundamentalmente metanol, etilenglicol, puede condicionar una acidosis metabólica primaria. ¿Qué tal si estamos eliminando de manera inadecuada? Quizá la acidosis tubular renal, que en todo caso se acidifica el túbulo renal, no permite que se eliminen, se acumulan a nivel renal, y eso se va a absorber por el sistema peritubular y va a impactar a nivel sistémico, dando una acidosis metabólica. ¿Qué tal si estamos perdiendo el par conjugado? Aquí está en el mismo sentido de la acidosis tubular renal, como intenta neutralizar a nivel tubular esta acidosis, entonces induce una pérdida de bases para que pueda barrer estos ácidos, pero es un error, porque perdemos la base y el ácido se reabsorbe. Entonces, esta pérdida de carbonatos por el riñón, en la acidosis tubular renal, también podría empeorar la acidosis metabólica. ¿Qué tal si fuera por una pérdida de tracto digestivo? Una diarrea, por ejemplo, de esas no osmóticas, no infecciosas, que nos condicionan pérdida de, entre otras cosas, de agua, también de carbonatos. O vamos a conocer pronto ejemplos de pérdidas de bases, por ejemplo, a través del páncreas, en donde se vierte demasiado jugo pancreático al tubo digestivo y lo perdemos por vía fecal, ya sea porque hay una comunicación anormal entre el páncreas y el tubo digestivo, o porque el páncreas está funcionando de manera inadecuada y está eliminando bases también de manera inadecuada. ¿De acuerdo? Son solamente ejemplos de casos clínicos que podrían desencadenar una metabólica primaria y que en consecuencia nos induciría una compensación respiratoria, como me dijo Noemí, de forma alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Perdón, ¿por qué había dicho que era la última? La de por tracto digestivo. Ya sea por una diarrea no osmótica, que estamos pidiendo agua y además estamos barriendo elementos importantes del tracto digestivo, esas diarreas infecciosas, por ejemplo, que nos hacen hacer popó de color amarillo, testoso, verdoso, arrastran también jugo pancreático y jugo biliar. Entonces, este es tan rápido el tracto digestivo que se exprime y arrastramos también bases de muy arriba del tracto digestivo. Es un ejemplo de diarrea, pero en todo caso podría ser, ese yo, por una comunicación anormal en el páncreas. Vamos a conocer ahorita una cosa que se llama fístula, que se hace una comunicación anormal entre el páncreas y el tubo digestivo, ya sea a nivel de colon o a nivel de duodeno, no de tracto digestivo delgado. Y en todo caso, esta comunicación anormal hace que se esté vertiendo jugo pancreático, que suele ser alcalino, hacia el tracto digestivo, y en consecuencia que lo perdamos en forma de heces fecales. Cualquiera que sea la condición, la diarrea es la más común, podríamos perder bases de manera importante y en consecuencia caer en una acidosis metabólica. Sobre todo son diarreas muy, muy extensas, ¿no? Así, esas diarreas abundantes que hacen una pérdida mayoritaria de agua, con un desequilibrio hidroelectrolítico muy importante, pero además de bases, ¿ya? Ok, gracias. ¿De qué va más? Ahora, si yo adicioné cationes, ¿no? Y como ejemplo de cation, pues, por supuesto, el hidrógeno. Si yo adicioné cationes, y en todo caso estos están impactando a nivel de la circulación, la respuesta será a nivel pulmonar generar el ácido carbónico, ¿de acuerdo? Este ácido carbónico que luego se va a convertir en carbonato. Recuerden que el dióxido de carbono se junta con el agua para formar ácido carbónico, y en todo caso, inmediatamente después lo podemos desdoblar por la anhidasa carbónica en carbonato. Primer punto de amortiguación a nivel pulmonar, además de la hiperventilación. Pero además tenemos una reserva de bicarbonato, ¿de acuerdo?
y esta reserva de bicarbonato será a nivel renal. Habrá otros sistemas de amortiguación que puedan absorber cationes, como por ejemplo los grupos fosfato, los grupos aminoacídicos, las proteínas mismas, y si no, entonces intentaremos regenerar otros carbonatos, como el carbonato de sodio, atrapando cationes extracelulares como el sodio, para que podamos entonces aminorar la carga ácida de nuestro plasma. Tal vez no fue el sodio el que nos dio el problema, tal vez fueron cetonas, ¿de acuerdo? En el paciente diabético, en el paciente intoxicado con algún alcohol, cualquiera que sea la causa, tal vez no fue el sodio, pero el sodio finalmente es un cation importante que en todo caso si lo atrapamos, pues aminorará la cantidad de ácido que de por sí tenemos en el plasma, ahora más con lo que estamos viendo que se está generando o lo que ingresó, ¿de acuerdo? De esta forma, entonces, esta reserva de carbonato entra también como ion carbonato a la amortiguación y finalmente intenta amortiguar a nivel plasmático, al mismo tiempo que se induce la hiperventilación para barrer el dióxido de carbono, y una vez que lo barremos, aquí este dióxido de carbono, logramos entonces liberar el carbonato. A partir del ácido carbónico liberamos el dióxido de carbono y nos quedamos solamente con el carbonato. De esa forma eliminamos un ácido, igual que atrapamos el sodio, aquí lo eliminamos por la respiración, además muy rápido, y nos deja el carbonato como tal para amortiguar la acidez que tenemos en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Pero lo puedo volver a repetir. Sí, cómo no. Decía yo que supongo tú que ingresó un ácido aquí al cuerpo. Este ingreso de ácido en forma de cation. Es como un ejemplo nada más para decir un ácido, pero podría ser cualquier otro cation, ¿de acuerdo? Adiciones de cationes en forma de hidrógeno, por ejemplo. Esos van a impactar a nivel plasmático, nos van a inducir una acidosis metabólica. Supón tú que es un cuerpo cetónico que en todo caso formó nuestro cuerpo por un catabolismo lipídico, o fue una intoxicación por alcohol, o una intoxicación por salicilatos, u otros fármacos se convierten en ácidos, como el paracetamol, por ejemplo, ¿no? En fin, estos ácidos finalmente en nuestro cuerpo van a desencadenar inmediatamente la formación de ácido carbónico. O sea, el dióxido de carbono que está circulando en tu sangre, en la mía, se une con el agua y forma ácido carbónico, y esto tiene como finalidad que cuando pasa al pulmón, cuando pasa por el riñón, se convierta finalmente en carbonato y libere el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo vamos a eliminar por la hiperventilación. Primer punto de amortiguación, la alcalosis respiratoria secundaria, la hiperventilación. Entonces, estoy eliminando un ácido. No fue el que me entró, no fue el que me atacó, no es el que me está provocando el trastorno ácido-base, pero no deja de ser un ácido cuya presencia puede empeorar la acidosis. Así es que elimino uno, el dióxido de carbono. Por otro lado, otros sistemas de amortiguación, como los grupos fosfato, como los grupos proteína, como los grupos aminoacídicos, y finalmente el grupo nitrogenado, pueden acoplar otros cationes de la circulación para seguir amortiguando. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, el sistema de anhidasa carbónica también a nivel renal intentará generar otros aniones, como por ejemplo el carbonato de sodio, que igual que el ácido carbónico, fija finalmente el sodio, que es un cation importante, no es tampoco el que nos dio el problema, pero no deja de ser un cation que puede impactar a nivel plasmático para empeorar la acidosis. Así es que fija el carbonato de sodio para eventualmente formar carbonatos. Estos carbonatos van a entrar entonces a la circulación, son transportadores pues, entran a la circulación para amortiguar el exceso de ácido que teníamos, al mismo tiempo que estamos eliminando por dos vías importantes, la pulmonar y la renal, lo que pudiéramos eliminar de ácidos. ¿Sí, Omar? Sí, ahora sí, gracias. Ahora, hay dos tipos de ácidos importantes. Y no voy a tener mucho en esto porque lo van a ver más ampliamente cuando tengan su clase de clínica. No quiero abrumarlos con información de la acidosis metabólica, pero solamente quiero que la conozcan. Hay una brecha aniónica de pequeños aniones que no podemos cuantificar de forma precisa, que se llama el anión gap o brecha aniónica. Y entonces, dos grandes tipos de acidosis metabólicas. Una que tenga el anión gap, la brecha aniónica elevada, y una que tenga la brecha aniónica normal o inclusive que esté disminuida. Este en particular le vamos a llamar hiperclorémica, porque aumenta el cloro que está circulando, ¿de acuerdo? Entonces, son dos tipos de acidosis que podemos enfrentar, la de brecha aniónica alta o la de brecha aniónica normal o disminuida, ¿de acuerdo? Y dependerá de los aniones pequeños que no podemos cuantificar. ¿Sí queda claro?
Gap, ¿qué dijo que era? La brecha aniónica. Ah, brecha aniónica. Ajá. GAP son siglas en inglés, que significa la brecha aniónica. Se refiere a pequeños aniones que no podemos cuantificar de manera precisa. Y dijo que era hiperclorémica porque produce cloro. Sí, porque se acumula el cloro. Cuando la brecha aniónica está normal o disminuida, lo que estamos viendo es que está aumentado el cloro. El Ok, cloro es un anión. gracias. ¿De qué, Omar? El cloro es un anión, ¿de acuerdo? Como buen anión que es, su acumulación en la sangre inducirá una alcalosis metabólica. Pero en todo caso, como estoy hablando de aniones no cuantificables, estos pequeños aniones, todos esos pequeños aniones que no podemos cuantificar con precisión, de pronto juegan un papel importante en la formación de una acidosis metabólica. Cuando está disminuida la brecha aniónica, o sea, no tenemos tantos aniones pequeños o está normal, entonces lo que estamos viendo es que está elevado el cloro, ¿de acuerdo? Por eso se da una hipercloremia. Aquí es lo que les digo. Si pensamos en esta diferencia entre aniones plasmáticos que normalmente no se miden, como proteínas, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos, lactato, piruvato, y cationes plasmáticos que habitualmente no se miden, como el potasio, el calcio, el magnesio, en fin, manganeso, esos que no les ponemos mucha atención porque realmente pasan inadvertidos para nosotros, entonces pensamos que de manera normal deberíamos tener entre 8 y 12 miliequivalentes por litro de una mezcla de todo esto, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia entre es los aniones no medibles contra los cationes no medibles debe estar entre 8 y 12 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Y de tal suerte que este anión gap, que es la brecha aniónica que estoy diciendo, debería estar entre 8 y 12 miliquivalentes por litro. Si está por arriba de esto, decimos que es un anión gap elevado. Si está por debajo o está en esta cifra, decimos que es normal y es hiperclorémico. ¿Ya? Si vieron, no puse aquí a cloro. Si se fijan ustedes, de los aniones no medibles no está el cloro para nada. Porque el cloro es un anión muy importante para nosotros, pero que pasa inadvertido porque generalmente se conjuga con otras cosas como el mismo sodio. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, Ok. Para identificar el trastorno ácido básico que estamos viendo, particularmente la acidosis, evidentemente tenemos que identificar qué tipo de trastorno es. ¿Es una acidosis o es una alcalosis? ¿De acuerdo? Luego, tenemos que evaluar si la respuesta compensatoria, la secundaria, es adecuada. Es decir, tengo una acidosis metabólica, yo espero que haya una alcalosis respiratoria. Tengo una alcalosis metabólica, yo espero una acidosis respiratoria. Tengo una acidosis respiratoria, yo espero una alcalosis metabólica. O tengo una alcalosis respiratoria, yo espero una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Y finalmente, identificar cuál es la causa de este trastorno. Entonces, vamos a responder a través de 4 parámetros. El primero será la concentración plasmática de hidrógenos. Conste que los hidrógenos son como un ejemplo estándar para referirnos a cationes, ¿de acuerdo? Como estamos midiendo el pH, nos importa la cantidad de cationes, pero ya vimos que no necesariamente es hidrógeno, ¿no? Lo que es cualquier cation que esté aumentando en el plasma. Y en todo caso, esta concentración de cationes nos va a indicar la gravedad del trastorno ácido básico, ¿de acuerdo? Si está dentro del parámetro de 7.35, 7.45, 7.4 como media está bien, pero en todo caso, si está por debajo de 7.35, nos indicará qué tan grave es. Entre más ácido esté, entre más desviado a la izquierda, significa que el pronóstico es peor porque la gravedad de la acidez es todavía más severa y en consecuencia nos va a tomar mucho más tiempo amortiguarla, nos va a llevar a sacrificar muchos más elementos en nuestro cuerpo y quizás con un precio muy alto por pagar, ¿no? Si quedamos vivos, quedaremos con una lesión muy importante que nos va quizás a perseguir toda la vida y eventualmente hasta nos puede llevar a la muerte, tal vez no por la acidosis, pero sí por la lesión que nos dejó, ¿no? Segundo punto importante a responder. Dado que estamos viendo un trastorno ácido básico, la presión parcial de dióxido de carbono nos va a dar un parámetro de respuesta respiratoria. Si está en la media de 40 milímetros de mercurio, diríamos que está normal, la eucapnia, pero en todo caso se volverá crítica la respuesta ventilatoria si está por debajo de 20 o si está por arriba de 70, ¿de acuerdo? O sea, aguantamos hasta 30, 25 milímetros de mercurio de hipocapnia o más o menos 50, 60 de hipercapnia y no nos da tanto problema. Sí habrá cierta
irritabilidad y tal vez mareos cuando estamos con hipercapnia, pero en todo caso lo compensamos bien. Sin embargo, se vuelve crítico cuando alcanza los 20 o aumenta por ahí, va de 70, ¿de acuerdo? Eso ya nos empieza a dar problemas, fundamentalmente para pensar en la compensación respiratoria, ¿de acuerdo? Tercer punto importante, dado que estamos viendo un trastorno ácido base y todavía no identificamos una acidosis o una alcalosis, entonces nos importará, así como la presión parcial de dióxido de carbono, nos va a importar la concentración de carbonatos. De tal suerte que estos carbonatos nos va a hablar qué tanta concentración tenemos en nuestra sangre, nos va a traducir el sistema de amortiguación que esté funcionando o no. Deberíamos tener entre 21 y 29 miliequivalentes por litro de carbonatos, ¿de acuerdo? Igual, aguantamos bastante, 15, 10, no hay problema, inclusive 30, 35, no hay problema, pero se nos vuelve crítico y no nos permite compensar de manera adecuada si baja de 8 miliequivalentes o aumenta más de 40 miliequivalentes, ¿de acuerdo? Porque ya sea que esté muy bajo no amortigua, ya sea que esté muy alto nos va a dar problemas para un exceso de álcalis que después vamos a tener que compensar con una acidosis y luego esa acidosis extrema nos obliga a generar una gran cantidad de bases y luego nos obliga a generar ácidos y como ven es como una marea, ¿no? De ácidos elevados, álcalis elevados para bajar los ácidos, ácidos elevados para bajar los álcalis y luego álcalis elevados para bajar los ácidos. De tal manera que estas mareas de álcalis y bases nos llevan a que nos tarde días o semanas en compensar para después eliminar y se hace un despapalle ahí en las vísceras, ¿no? A nivel renal se lastima el riñón, empezamos a tirar cosas que no debemos y luego empezamos a tener que sintetizar y ahí es un problema serio, ¿no? En fin, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿No? No. Ok. Y cuarto punto importante para identificar, tratar y manejar el trastorno ácido básico, la brecha aniónica de la que les hablé. Esta brecha aniónica, el anión gap, finalmente nos va a dar el diagnóstico diferencial entre un anión gap normal o bajo, que será hiperclorémico, o un anión gap elevado, ¿de acuerdo? Entonces, es una orientación diagnóstica diferencial y al mismo tiempo nos permite ver qué tan severo es el trastorno ácido básico. Y dijimos que debe estar entre más o menos 12 más o menos 4 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Entonces, de tal forma que estos 4 parámetros en conjunto nos van a permitir identificar qué trastorno de ácido base tenemos, acidosis o alcalosis, qué tan severo es y, más importante, cuánto puedo compensarlo en un cierto momento. ¿De acuerdo? ¿Dudas? En el primer punto que dice concentración plasmática de iones hidrógeno, lo que está entre corchetes, que es 40 más menos, más 5 NM, ¿qué es NM? Nanomoles. ¿Te acuerdas que habíamos Sí. dicho que las concentraciones en nuestro plasma nunca son de gramos, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Molar, siempre hablamos de milimol, micromol, nanomol, picomol, ¿no? En este caso, la concentración de iones de hidrógeno va más o menos así, de 40 más menos 5 nanomoles por litro, ¿sí? En este pH de 7.35, 7.45, tenemos 35 a 45 nanomoles por litro de hidrógeno libre en la sangre. Gracias, doctor. ¿De qué, Francisco? Bueno, si pienso en las proteínas como elementos importantes de la amortiguación y de las proteínas, la plasmática y la albúmina, entonces significará que esta brecha aniónica dada por proteínas, por ejemplo, vean ustedes como más o menos el 3/4 partes de la brecha aniónica estará amortiguada con las proteínas. Es tan importante la cantidad de albúmina en nuestra sangre, no solamente para el efecto osmótico o oncótico propiamente, y para el balance hidroelectrolítico, sino que además, vean ustedes como para el ácido básico. Tan importante que por cada gramo de albúmina que disminuye en nuestra sangre, hay un descenso de 2.5 miliequivalentes por litro en la brecha aniónica. Es muy importante, ¿de acuerdo? Porque impacta sobre más o menos 3/4 partes de la brecha aniónica como tal. De tal manera que, si además, por ejemplo, de un trastorno ácido base, voy a poner el ejemplo del diabético que vamos a ver cuando conozcamos los carbohidratos. Si además el problema metabólico de los carbohidratos, o sea, energía, está utilizando lípidos de manera inadecuada, masiva,
abruptamente, así de manera indiscriminada, y está generando cuerpos cetónicos ácidos en su cuerpo, no solamente tiene un problema metabólico, además tiene ahora un problema de ácidos en su circulación, los cuerpos cetónicos. Y peor, estos cuerpos cetónicos obligarán a proteínas, por ejemplo, a que estén trabajando de más para poder amortiguar. Entre ellas la albúmina, dijimos, ¿no? La hemoglobina también. De tal manera que si además de esto, mi paciente diabético tiene un problema de hígado, por ejemplo, tiene una insuficiencia hepática, o diabetes, pues la dieta no ha sido lo mismo y además quizás ya no come tanto como comía antes, ha dejado de comer proteínas porque además tiene ya un problema renal. La diabetes misma le ha lastimado el riñón. Entonces, si además de eso tiene una pérdida de proteínas o una deficiencia de proteínas por una mala síntesis, esas proteínas como la albúmina no van a permitir amortiguar de manera adecuada y de hecho la brecha aniónica va a disminuir 2.5 miliequivalentes por cada gramo que disminuya su albúmina en la sangre. Eso es importante, porque entonces la brecha aniónica disminuida, si se acuerdan ustedes, dará lugar a hipercloremias. Y en consecuencia, además de la acidosis metabólica que ahora está enfrentando mi paciente, después va a tener una alcalosis severa por hipercloremia que va a ser muy difícil de manejar. El cloro, igual que los elementos en nuestra sangre, suelen ser tóxicos para nuestro cuerpo y en consecuencia nos pueden provocar lesiones, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Okay. Con esto mismo para hoy. Aquí está la brecha aniónica de la que les hablé. Y en todo caso, el catión es el principal, el sodio es el principal catión extracelular, el cloro sería el anión extracelular, igual que el bicarbonato. Y aquí están los cationes no medibles, los pequeñitos. Aquí está el calcio, el magnesio, el manganeso, el potasio, otros cationes pequeños que no nos importa mucho medir en ese momento porque el sodio es el más importante. No podemos comparar los 140 miliequivalentes de sodio en sangre contra los 5 miliequivalentes de potasio, por ejemplo, ¿no? No es tan impactante el potasio, realmente es pequeño. Y comparado con los aniones, el cloro con el bicarbonato, los pequeños aniones, los fosfatos pequeñitos, las mismas proteínas pequeñas, tampoco son tan importantes al momento de cuantificarlos. De tal manera que la diferencia entre estos cationes no medibles con los aniones no medibles nos da esta brecha aniónica, ¿de acuerdo? Esta brecha debe ser normal o baja, y si está elevada, en todo caso, nos habla de trastornos ácido-básicos severos, ¿de acuerdo? Mañana terminamos de ver esto de los trastornos ácido-básicos, acabamos de dar el anion gap, y empezamos a ver ya la acidosis metabólica como tal, para ver cómo se va a regularizar en nuestro cuerpo a expensas de la compensación respiratoria, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos clínicos de cómo formamos la acidosis metabólica y cómo lo vamos a compensar. ¿Dudas, chicos? Bueno, espero que no haya quedado tan confuso. Mande, ¿perdón? Bueno, ¿será que si no es mucha molestia para la siguiente clase, a lo mejor pueda repetir el último esquema que puso? Sí, cómo no. Lo vamos a Ok. retomar mañana. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, sonríen, chicos, para la foto. Qué serios. Gracias, hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias.